Es uno de los resultados más increíbles en el trading. Amigos, es algo inexplicable. Amigos, estoy muy alegre de verles aquí. Hoy querría compartirles las herramientas del análisis técnico de criptomonedas. El análisis técnico mismo no se cambia dependiendo del mercado, pero hoy preferiré estudiar el análisis técnico con el ejemplo de criptomonedas. En la plataforma Pocket Option no hay muchos activos de criptomonedas y todos dan menos ganancia, mucho menos ganancia que los activos simples. Pero como algo diferente, algo nuevo, vamos a tratar de analizar y comerciar abriendo varios convenios exitosos. Ustedes pueden comerciar con criptomonedas en cualquier plataforma y no es necesario que comercien exactamente en las opciones binarias. Las opciones binarias, que es un mercado recién aparecido y en desarrollo, serán el ejemplo para nosotros hoy. Así ustedes se asegurarán de que el análisis técnico funciona donde quiera, comerciando con que quiera. Lo más importante es entender cómo funciona todo. Para analizar, hoy usaremos el TradingView. Creo que es una herramienta bien popular y bien conocida. Empezaremos desde el principio. En cada mercado, cada movimiento del gráfico tiene su comienzo y su fin. Dependiendo de sus rasgos característicos, la tendencia es de subida o de bajada. Aquí vemos que el mercado empieza a subir hasta cierto punto desde el que se vuelve. En ese mismo punto empieza la tendencia de bajada y el mercado baja hasta cierto punto de vuelta y etcétera. Y en general el mercado es cíclico y las tendencias de bajada y de subida siguen una tras otra. Etcétera, etcétera. Y hoy la única excepción es la dirección de al lado. Y hoy no vamos a usar ese tipo de dirección. Como dije, estudiamos los principios básicos. Como mencionamos el comienzo y el fin de la tendencia, tenemos que entender que el punto de la vuelta del gráfico es un momento importante que esperamos, que buscamos, porque con cualesquiera dos puntos de vuelta del precio podemos marcar una línea que será la zona desde la que se puede abrir convenios. Claro que estas zonas son de resistencia y de aprobación. Por ejemplo, aquí vemos el nivel de resistencia y podemos sin definir qué nivel exactamente es. Lo más importante es que el nivel horizontal. La misma cosa es con los niveles diagonales. Podemos usar la línea de la tendencia diagonal con los puntos de vuelta del gráfico como hago ahora. Esta línea igualmente será un nivel importante del gráfico. Así tenemos el nivel horizontal y la línea de tendencia. Ahora se puede notar que el gráfico se mueve en ese estrecho diapasón comercial desde un límite hacia otro. Pues de esa manera. Y por lo general, cuando el gráfico se acerca a un límite, se puede concluir convenios en dirección contraria, apostando en los resaltos del gráfico. Creo que muchos de ustedes se aprovechan de tales líneas. Por eso, cuando el gráfico se acerca a un nivel, sea de aprobación o resistencia, vemos la reacción del gráfico desde este nivel. Los traders empiezan su comercio en ese momento. Ahora necesitamos esperar el momento del cruzamiento del gráfico de la línea de la tendencia, que está aquí. Es que sin falta será reacción y no debemos apresurarnos. Para entender lo correcto de las líneas marcadas, abriremos el gráfico lineal. Así, justo con los puntos de vuelta del gráfico, marcamos las líneas necesarias. La de tendencia, de resistencia o de aprobación. Ahora vemos que el gráfico no consiguió todavía la línea, aunque la sombra de la vela inicia lo contrario. Vale, vamos a ver un convenio, será de compra, pues parece que el gráfico va a subir pronto. En general no es ningún error, encontramos un buen momento.
y abrimos el convenio. El tiempo del convenio es 1 minuto y es el tiempo que usamos para analizar todo. Es que para hacer todo correctamente sin errores es mejor que el tiempo de una vela que analizamos coincide con el tiempo del convenio. Si prefieren usar un periodo de tiempo mayor, por ejemplo de 5 o 15 minutos, sus convenios igualmente deben ser de plazo más largo. Y dentro de 5 segundos sabremos el resultado que es exitoso. Y como dije, la rentabilidad de criptomonedas es pequeña, por eso la ganancia es poca. El objetivo de hoy es demostrar lo correcto del análisis. Como ven, había la reacción desde el nivel. Y ahora el gráfico seguirá arriba. Haremos un pequeño resumen. Para marcar correctamente los niveles, usamos el gráfico lineal donde se refleja toda la información necesaria. Hay que esperar hasta que el gráfico toque el nivel de aprobación o resistencia, pues es lo más seguro para abrir un convenio. Si quieren aprender a comerciar bien en las opciones binarias, háganlo en los activos de divisa, ya que la rentabilidad en ellos puede ser hasta el 92%. El principio del análisis técnico es el mismo, pero si quieren saber más, pasen por el enlace que está en el comentario fijado debajo del vídeo para ver mis vídeos educativos. Suerte a todos, chao.